Yo tengo varios puntos de coincidencia con mi tocayo Alberto Ashkenazi. Yo me llamo Mauricio Alberto y empecé a leer su libro con mucho gusto y me di cuenta de que, bueno, compartimos muchísimas cosas. Para empezar, los dos somos Alberto. Después somos más o menos de la misma generación. Él estudió música en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, yo estudié en el conservatorio, y hasta tuvimos algunos maestros en común, por ejemplo Mario Lavista, ¿no es así? Y por supuesto, hay dos cosas que nos hermanan a Alberto y a mí: el gusto y el amor por la música, y además que los dos escribimos sobre música. Les voy a decir una cosa: escribir sobre música es tremendamente difícil, por una razón, porque la música va mucho más allá de las palabras. Es muy difícil meter en palabras lo que la música es. Entonces uno siempre tiene que recurrir a metáforas y a cosas que a veces no son tan afortunadas como uno quisiera. Es decir, ¿cómo escribir en palabras la emoción increíble que nos puede producir el escuchar la novena de Mahler? Es un trabajo infructuoso, es un trabajo que desde un principio sabemos que no vamos a poder cumplirlo a cabalidad, que no vamos a salir bien librados. Sin embargo, pues nos cejamos en el esfuerzo y lo hacemos. Ahora, hay una cosa aquí muy interesante. Cuando yo empecé a trabajar en el Heraldo de México, tuve la suerte de que pues, mi trabajo le gustó al maestro Luis Espota, y él me leyó la cartilla y me dijo: mira, aquí va a haber una serie de directrices éticas que hay que seguir. Primero, nunca afirmes algo de lo cual no estés absolutamente seguro de que así fue, porque aquí no se trata de chismes, sino de... Vamos a hacer historia, pero historia moderna, porque la historia antigua pues ni siquiera era historia, eran relatos escritos a modo del cliente. Por ejemplo, las crónicas, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, pues el pobre Bernal Díaz del Castillo tenía que escribir algo que le agradara a su patrón, porque si no, pues iba su chamba de por medio, ¿no? Pero lo mismo nos pasa también a los escritores modernos. De repente hay que seguir la línea editorial de la publicación que nos hace el favor, o si no, simplemente no nos publican y se acabó. Esa semana no hubo colaboración. Es muy difícil ser 100% objetivo y escribir con la verdad, pero la tendencia de la historia moderna es escribir la verdad, simplemente la verdad. Gústenle a quien le guste o disgústele a quien le disguste, pero llevar eso a la práctica ya no es tan sencillo. Entonces yo empecé a escribir en el Heraldo de México y traté de hacerlo lo más objetivo posible, pero cuando uno se siente a escribir, en aquel entonces yo me sentaba a la mesa y sacaba mi cuaderno y mi lápiz. Ahora las cosas son mucho más fáciles. Uno se sienta a la mesa y abre su laptop, y eso tiene unas ventajas enormes, porque si uno se equivoca, pues selecciona y borra y no pasa nada. Pero cuando te equivocabas en el cuaderno, pues era una tragedia, porque arrancabas la hoja y otra vez. Pero cuando uno se enfrenta a la hoja vacía, dice: bueno, a ver, ¿para quién voy a escribir? Primera gran interrogante: ¿vas a escribir para los eruditos o vas a escribir para todo mundo, para el pueblo, para el que no sabe nada? No es que a mí me hayan dado de línea editorial en el Heraldo de México, sino que yo decidí: voy a escribir para los que no saben, porque los eruditos pues ellos ya saben. ¿Para qué les digo algo que ellos ya lo saben? Mejor voy a escribir para todo mundo, y que si me lee algún erudito me perdone cuando le estoy explicando qué es la Traviata. Si ella lo sabe, bueno, que me tenga paciencia. Y en eso coincido con mi tocayo Alberto Ashkenazi, porque ustedes empiezan a leer su libro y inmediatamente se dan cuenta que está escrito para todo el mundo, pero sobre todo para el que no sabe. Y inconscientemente lo que está haciendo uno como escritor es: fíjense que esto me fascina, esto que se llama música me fascina, yo quiero compartirlo contigo. Entonces quiero contagiarte mi entusiasmo, porque yo quiero que tú lo escuches y ojalá a ti también te fascine. Ese es
en suma lo que nos mueve a nosotros para escribir acerca de música. Y muchas veces lo logramos. Y en este libro que me parece maravilloso, se logra a cada momento. Yo creo que es un libro que no debe leerse de un tirón. Hay libros que sí. Hay libros que a mí me han regalado un jueves y para el domingo ya me lo acabé. Y lo vuelvo a empezar porque como que ya lo extraño. Este libro no se puede leer así. Bueno, se podría leer así, pero yo creo que la forma correcta es, digamos, si vamos a leer el capítulo que habla de Enrico Caruso, ya lo leímos, ya nos empapamos. El siguiente paso lógico es sentarse a escuchar a Enrico Caruso, ¿no? A ver cómo cantaba ese señor, que es tan importante que pues hoy en día todo el mundo sigue hablando de él, 100 años después. Además es un hombre que no vivió tantos años, murió bastante joven. Creo que no llegó ni a los 50 años, 47, 48, por ahí así. Pero él marcó un antes y un después en la historia de la ópera. Entonces, además una de las grabaciones, y esto es una anécdota del libro, una de las grabaciones de Enrico Caruso, bueno, vendió como nunca antes y como hasta la fecha no han vendido, y era una canción popular nada más. Entonces, bueno, ahí el libro cumple el objetivo. Cuando ustedes leen el capítulo dicen, quiero escuchar eso. Entonces, pues no sé si se van a YouTube o a dónde, pero empiezan a oír a Caruso. Ah, caray, ¿qué tiene este señor? Y después otro capítulo, leen acerca de Mozart o de Vivaldi o de X, y inmediatamente se siente su curiosidad así cateada y van y escuchan la música de este compositor o la obra en específico. A veces Alberto nos habla de una obra en particular. Entonces, al acabar ese capítulo, lo lógico es ir a esa obra y escucharla. Pero entonces uno se pica y escucha otra y otra y otra de ese compositor. Son como banquetes que hay que digerir. ¿Sí? Ya que lo digeriste, entonces, esa es la razón por la que al menos yo no pude leer el libro así como si fuera una novela, ¿no? Que dices, a ver, ¿qué pasó con el personaje? No, tienes que ir capítulo por capítulo. Y lo bonito es que al final de cada capítulo hay una autorreflexión en donde es inevitable acudir a la música de ese autor. Por ejemplo, Chopin. Pues después de leer el capítulo de Chopin, inmediatamente uno tiene que ir a escuchar sus nocturnos y el concierto número 2 y toda esa música maravillosa que brotó de la pluma de Federico Chopin. En eso también coincidimos, Alberto y yo. Creo que es uno de nuestros compositores favoritos. Y era un compositor con una autoestima muy baja, fíjense. Chopin, lo que pasa es que él no tenía el éxito que quería tener muchísimo más éxito otros compositores, como por ejemplo Offenbach. Offenbach, bueno, pues era el ídolo en París, que por cierto era un compositor alemán, no era francés, pero escribió de las mejores óperas francesas que se han hecho, como por ejemplo los cuentos de Hoffmann. Entonces se quejaba Federico Chopin con su pareja, que era George Sand. Decía, pero es que yo quisiera tener el éxito que tiene Offenbach. Decía, mira, Federico, cualquiera de tus nocturnos vale 200 veces más que toda la música de Offenbach. Así es que no te preocupes. Lo que pasa es que Chopin no tenía el reconocimiento público que tenía Offenbach. Y muchas veces ofende al artista. Dice, bueno, pues si soy tan bueno, ¿por qué no tengo el éxito que tiene aquel? Pues por cuestiones de mercadotecnia y de, ya saben ustedes, ¿no? Pero en eso coincidimos.